Cada persona tiene ventajas naturales. Si las aprovechase, batiría al mercado sin ninguna duda. El gran inversor Peter Lynch nos va a explicar una simple estrategia para utilizar esa ventaja natural que tenemos cada uno a la hora de invertir, ya que considera que casi nadie aprovecha esa ventaja. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Peter Lynch ha sido uno de los mejores inversores de la historia y es uno de los que más se puede aprender. Gestionó el fondo Fidelity Magellan entre 1977 y 1990, con una rentabilidad anual media del 29%, convirtiéndolo en el fondo más rentable del mundo, donde transformó cada dólar en 28. Es el autor de One Up on Wall Street, que en la versión en español es Un paso por delante de Wall Street. Cuando le preguntaron que por qué había escrito el libro, dijo lo siguiente: creo que la razón por la que lo escribí fue para explicarle a la gente sus grandes ventajas, las ventajas que tienen a la hora de invertir en acciones. Considero que la década de los 80 fue la mejor década del siglo XX para invertir en acciones. Creo que la gente se las arreglaba para perder dinero en los años 80, gestionándolo ellos mismos, porque sus métodos de inversión eran muy defectuosos. Entonces, realmente siento como si quisiera ayudar a que la gente entendiera la inversión en bolsa. Lo que quiero decir es que si van a comprar una acción, deben hacer ciertas cosas. Si no están dispuestos a hacer estas cosas, deberían dejar su dinero en el banco. Peter Lynch ha intentado siempre educar al inversor particular, tanto el que invierte en acciones como el que invierte en fondos, ya que consideraba que era un poco frustrante tener un fondo que generó un 29% anual de media y que muchos de los inversores de su fondo perdiera dinero. No se sabe si por tratar de predecir el mercado o por desconocimiento de los inversores. Sucedía que, cuando el fondo subía bastante, muchos inversores tenían más confianza para entrar y subirse a la ola, pero cuando el fondo pasaba por malos momentos, se salían esperando a que las cosas mejorasen. Cuando mejoraban, volvían a entrar, pero si volvía a empeorar, muchos salían. La conclusión de Lynch era la siguiente: no creo que la gente entienda que existe una correlación del 100% entre lo que sucede con los beneficios de una empresa durante varios años y lo que sucede con las acciones. Como a McDonald's le ha ido muy bien como empresa, a la acción le ha ido también muy bien. La gente se preocupa por el exceso de la oferta monetaria, por lo que está pasando con el precio del petróleo, por quién será el presidente, quién está siendo nominado para la Corte Suprema, por la capa de ozono. Todo esto no tiene nada que ver. Si los beneficios de McDonald's suben en los próximos 10 años, la acción subirá. En ese momento, el entrevistador le rebatió: pero lo que te están diciendo es que estas otras cosas influyen en la cantidad de beneficios de una empresa en particular. Si estamos en una recesión, la gente no va a gastar tanto dinero en ir al cine o en lo que sea que les gusta hacer. Y por lo tanto, hay que prestar atención a estas otras cosas, porque tienen un impacto en el mundo. Y Peter Lynch contestó: todo esto es muy importante, pero no tienes ni idea sobre lo que va a ocurrir ni sobre lo que van a hacer. Alan Greenspan es el presidente de la Reserva Federal. No puede predecir cuáles serán los tipos de interés a largo plazo de aquí a un año, a 2 años vista, a 3 años vista. Incluso le sorprende lo bajos que son los tipos ahora. Entonces, ¿cómo se supone que voy a predecir los tipos de interés? ¿Cómo se supone que voy a predecir la economía? ¿Recuerdas la recesión de 1982, verdad? En 1982 teníamos unos tipos de interés del 20%, un desempleo del 14%, la inflación en el 12%. No recuerdo que nadie me dijera en 1980 o 1981 que eso iba a suceder. De repente tuvimos la peor recesión desde la depresión. Nadie avisó. No lo leí en ningún periódico. Así que es una locura pensar en estas cosas. A la hora de invertir en bolsa, Peter Lynch siempre ha aconsejado no intentar predecir la macroeconomía. Y no es el único. Otros grandes inversores, como Charlie Munger o Warren Buffett, son de la misma opinión, con frases como: sé un analista del negocio, no del mercado o de la macroeconomía. Peter Lynch también incide en ser un analista del negocio, analizar el negocio que queremos comprar. Lo que digo es que la gente tiene ventajas naturales. Digamos, ¿qué haces para ganarte la vida? Por ejemplo, si trabajabas en la industria de restaurantes, aunque no fuera directamente en un restaurante, podría ser suministrando productos de papel, suministrando equipos de cocina, ayudando a construir restaurantes. En ese caso conocías McDonald's, conocías Chili's, Cracker Barrel, Dunkin' Donuts, KFC, Taco Bell. Estas acciones hubieran multiplicado por 40 o 50 veces tu dinero.
No necesitas ganar esa cantidad de dinero muchas veces en tu vida, ¿verdad? Eso es todo lo que tenías que hacer. Era seguir la industria de los restaurantes. En su primer libro, pone el ejemplo de los clientes de KFC de Ohio, donde KFC abrió sus primeros locales. Tenían la oportunidad de decir, esto es fantástico, me pregunto cómo estarán sus acciones, mucho antes de que Wall Street supiera nada del asunto. Pep Boys es una cadena de servicio de repuestos y reparación de automóviles. Al respecto, Peter Lynch nos cuenta. Los ejecutivos de Pep Boys, sus dependientes, los abogados, contables, los proveedores, la empresa que llevaba su publicidad, los que pintaban las señales, los que construían las tiendas nuevas e incluso la gente que limpiaba los suelos. Todos ellos debieron haber visto el éxito de Pep Boys. Miles de inversores potenciales tenían esta recomendación delante de ellos, y eso sin contar con los cientos de miles de clientes. Al mismo tiempo, el empleado de Pep Boys, que compraba seguros para la compañía, podría haberse dado cuenta de que los precios de los seguros estaban subiendo, lo que es una buena señal para el sector de los seguros, y podría haber considerado invertir en alguna aseguradora. O quizá, el que se encargaba de reformar y construir las nuevas tiendas podía haber visto que el precio del cemento se mantenía firme, lo que es buena noticia para las empresas cementeras. La gente está en industrias. Están en la industria editorial, están en la industria química, el papel, etc. ¿Por qué simplemente no miran las oportunidades en su industria? Solo necesitas unas pocas acciones por década. ¿Cuántas buenas acciones necesitas de por vida? En lugar de eso, las personas que están en la industria de restaurantes están comprando acciones de biotecnología. La gente de la industria química está comprando acciones petroleras. Es absolutamente absurdo. La gente no entiende sus ventajas naturales y no las utiliza. Así que, esto es el punto número 1, y es malo. Así que la primera clave que nos da Peter Lynch es que los trabajadores obtienen información increíblemente valiosa que puede tardar meses o incluso años en llegar a los profesionales. Ahora bien, esto no quiere decir que debamos invertir obligatoriamente en cualquier acción del sector en el que trabajemos. Ni siquiera tenemos por qué invertir en el sector. Pero lo que está claro es que cada uno tenemos uno o varios sectores que conocemos bien, ya sea por trabajo, por aficiones, por el entorno familiar, etc. Y ahí podemos ver oportunidades de inversión antes que nadie. Si quieres conocer cómo analizar y valorar esas oportunidades de inversión, cómo descubrir nuevas oportunidades, cómo gestionar la cartera, cómo gestionar las emociones, etc., tienes disponible el curso avanzado de bolsa, cuya nueva edición comenzará el 28 de abril. En la web tienes un vídeo donde explico todo lo relacionado con el curso. Te dejo el enlace para verlo en la descripción y en el primer comentario. Habíamos visto el primer punto de Peter Lynch. Pero peor es el número 2. Si no crees que eres un buen patinador sobre hielo, o si estás convencido de que no eres un buen violonchelista, no lo intentarás sin haber aprendido antes. Pero la gente está comprando acciones de todos modos. No están desanimados, solo piensan que es una apuesta. Así que apuestan en una acción durante una semana y media, y sube, y ganan $2 con ella, luego la venden y compran otra cosa. Cuando se cumplen 3 años, lo que han hecho es generar muchas comisiones. Probablemente han perdido dinero. Eso es un error. Así que, ¿tu consejo cuál es? Si no entiendes una empresa, si no puedes explicársela a un niño de 10 años en 2 minutos o menos, no la compres. Porque si no la entiendes, cuando bajen las acciones, ¿qué harás? ¿Comprarás más? ¿Lo decidirás a cara o cruz? Peter Lynch no solo nos habla del entorno laboral, también nos pone otro ejemplo. 10 años lleva cotizando Walmart en bolsa. Ahora es una empresa de 25 años. Podría haber comprado las acciones en la salida a bolsa y ganar 50 veces su dinero con ellas. 50 veces. Digamos que estabas en una ciudad. Entras a una de sus tiendas y dices, estos precios son geniales, les está yendo muy bien, etc. Así que investigaste un poco la compañía para ver si podría ser una buena inversión. Empleaste un poco de tiempo en eso. Quiero decir, la gente es muy cuidadosa cuando compran un lavavajillas. Investigan un poco, pero la mayoría ponen $10.000 en una acción si han escuchado a alguien en el autobús diciendo que era buena inversión. Entonces, si investigaste un poco Walmart, verías que Walmart solo estaba en el 10% de Estados Unidos. Ni siquiera estaban saturados en ese 10%. Entonces, ¿por qué no podrían extenderse al resto del país? Un ejemplo tan sencillo como una pequeña cadena de grandes almacenes, pequeña cadena en su día, de la que éramos clientes. Vamos a irnos al 2009. Si jugábamos a videojuegos, seguro que conocíamos videojuegos creados por Activision. Podríamos haber pensado en analizar sus acciones.
y no nos hubiera sido muy difícil, ya que conocíamos de sobra el producto y los de la competencia. La acción se ha multiplicado por más de 7 veces. Por aquel entonces, podíamos utilizar ropa o zapatillas de Nike, y podíamos ver que se estaba dispuesto a pagar más por unas zapatillas porque fueran de Nike. La acción se ha multiplicado por 11 veces. El análisis de Nike tiene poca complicación para un cliente. Conoce sus productos y a la competencia. Un competidor es Adidas, y también podíamos ser clientes y conocer de sobra sus productos. La acción se ha multiplicado por más de 8 veces. Otro competidor era Puma. Su acción se ha multiplicado por 6 veces. Por aquel entonces, podríamos ser clientes de Starbucks. Si aceptábamos pagar por un café un precio mayor que en el resto de cafeterías, podíamos intuir que el negocio tenía bastante futuro. La acción se ha multiplicado por más de 13 veces. En el 2009, si queríamos pagar algo con tarjeta, seguramente estaríamos pagando con una tarjeta Visa. Sus acciones se han multiplicado por más de 16 veces. Y si no pagábamos con una tarjeta Visa, probablemente estuviéramos pagando con una tarjeta Mastercard. La acción se ha multiplicado por 22 veces. Antes de seguir, quiero darte las gracias por dar me gusta, que ayuda mucho al canal. Gracias por estar suscrito y si no lo estás y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. En el 2009, seguramente utilizábamos Google, que era claramente el buscador más utilizado. Quizás éramos usuarios de YouTube y podíamos haber visto el futuro que tenían ambas herramientas. La acción se ha multiplicado por casi 15 veces. También se podía haber visto el éxito que tenían las tiendas de Inditex, que se tradujo en su crecimiento en bolsa. Aparte de la empresa donde trabajamos, de su sector, de los proveedores, de sus clientes, tenemos mucho conocimiento de las compañías en las que somos clientes. Seguro que hay algo que utilizamos habitualmente y nos parece maravilloso. Quizás la empresa que lo produce cotiza en bolsa. Peter Lynch hizo un experimento en un colegio. Una profesora de séptimo grado, que tenía alumnos de 13 años, se leyó su libro Un paso por delante de Wall Street. Y ocurrió lo siguiente. Ella comenzó a enseñarlo en séptimo grado. Esos niños tuvieron que estudiar empresas. Tuvieron que mirar sus balances para ver si eran solventes y eligieron acciones. Estas acciones subieron un 69% de media en 2 años, cuando el mercado solo subió un 20%. Y eligieron acciones como The Gap, eligieron a Walt Disney, entendían esas empresas. También eligieron IBM, bueno, yo también perdí dinero ahí, quiero decir que todo el mundo comete errores, pero lo que quiero decir es que esto se hizo en una escuela. Niños de 13 años eran capaces de analizar las compañías y tuvieron muy buena rentabilidad, principalmente porque se centraron en compañías que conocían bien. Pero además, en la década de los 80 había 8.000 clubes de inversión. Estos eran clubes amateurs, de inversores particulares promedio. El 62% de estos clubes batieron al mercado. En la década de los 80, solo el 25% de los profesionales ganaban al mercado. Peter Lynch siempre ha defendido la capacidad de los inversores particulares para batir al mercado. Eso sí, siempre que se haga con criterio. Para invertir con criterio, es muy importante seguir las 7 reglas de Warren Buffett que vimos en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.